Hoy estudiaremos el tema clasificación de triángulos. Bueno, los triángulos se pueden clasificar según la medida de sus lados, de sus tres lados, y también según la medida de sus tres ángulos internos. Comenzamos con las clases de triángulos según la medida de sus lados. Tenemos el primer triángulo aquí, llamado equilátero, que es aquel triángulo que sus tres lados tienen la misma medida. Esta rayita en el lado indica con esta rayita y con esta rayita que tienen la misma medida. Ahora continuamos con el triángulo isósceles. ¿Cómo identificamos que un triángulo es isósceles? Que dos de sus lados tienen la misma medida. Aquí tenemos esta rayita que indica que los dos lados tienen la misma medida. Y el escaleno es aquel triángulo que sus tres lados tienen diferente medida. Bueno, ahora vamos a ver las clases de triángulos según la medida de sus ángulos. Tenemos el triángulo acutángulo, que es aquel triángulo que todos sus ángulos son agudos, o sea, menores de 90. Tenemos el triángulo obtusángulo, que es aquel triángulo que tiene un ángulo obtuso, o sea, un ángulo mayor de 90, pero menor de 180. Y nuestro tercer triángulo, o sexto en la clasificación, es el rectángulo, que es aquel triángulo que tiene un ángulo recto o tiene un ángulo de valor 90 grados exactamente. Bueno, tenemos aquí unas propiedades muy utilizadas y muy tenidas en cuenta en la solución de varios ejercicios de los triángulos. Entonces vamos aquí a enumerar tres propiedades muy usadas. La primera, la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Es una ley, una propiedad, una regla que se cumple en todos los triángulos. En todos los triángulos. La segunda propiedad o regla, la medida de cada uno de los ángulos internos de un triángulo equilátero es 60 grados. Nuestra tercera propiedad, si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces los lados opuestos a esos ángulos son congruentes. O sea, van a tener esos lados la misma medida. Bien, ahora vamos a mirar aquí las relaciones en un triángulo rectángulo, y muy conocido como el teorema de Pitágoras. La figura 3.12 que tenemos aquí abajo muestra un triángulo rectángulo ACB. El lado opuesto al ángulo recto se denomina hipotenusa.
el lado opuesto al ángulo recto, mira, aquí tenemos el ángulo recto que es el ángulo C, y C mayúscula. El opuesto es el que está al frente. Entonces, el lado opuesto a ese ángulo recto se le llama hipotenusa. En este caso aquí, lo vamos a resumir con la letra C minúscula, y los otros dos lados reciben el nombre de catetos, el cateto A y el cateto B. Y por lo general, opuesto al ángulo B, que se utiliza una letra mayúscula para entender que aquí tenemos el ángulo B, el opuesto se le coloca B minúscula y es el cateto. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, a al cuadrado más b al cuadrado, o también se podría b al cuadrado más a al cuadrado, no hay problema ahí en invertir el orden, porque 5 más 2 es igual que 2 más 7. Es una propiedad que se cumple también. Bueno, ahí tenemos entonces este teorema de Pitágoras, que es muy usado, muy útil. Bueno, un ejemplo para mirar cómo aplicamos estos temas anteriores que hemos visto. Dice el ejemplo número 1, una escalera de 6 metros se apoya sobre una pared alcanzando una altura de 3 metros. Aquí tenemos la altura de 3 metros. Y formando un ángulo de 56 grados. Aquí forman un ángulo de 56 grados. Para determinar la distancia que separa la pared de la base de la escalera, la distancia de aquí hasta la base de la escalera, y el ángulo que forma el suelo con la escalera, se puede representar la situación mediante un triángulo rectángulo como muestra la figura 3.13. En este caso se conoce el valor de la hipotenusa, el valor de un cateto y el valor de un ángulo. Al utilizar el teorema de Pitágoras y la relación entre los ángulos internos de un triángulo se tiene que. Entonces, con el teorema de Pitágoras averiguamos el cateto B, que es la distancia que hay de la base de la escalera a la pared. Aquí está el desarrollo. Cualquier duda, cualquier inquietud, hágamelo saber aquí debajo en comentarios, por favor. La idea es que usted pueda entender y despejar cualquier duda que tenga. Y bueno, para hallar este ángulo A, pues sabemos que hay una propiedad que dice que la suma de los tres ángulos internos de todo triángulo mide 180. Este señor mide 90. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, que a 180 le vamos a restar entonces 90 y luego le quitamos 56 y el resultado, que es 34, es el ángulo A. O simplemente a 90 le quitamos 56 y nos da 34 porque entre estos dos deben medir 90. Bueno, y llegó el momento de ejercitarnos, de practicar, de poner en práctica los conocimientos que hemos adquirido, la teoría. Bueno, viene nuestro primer punto, dice calcula la medida de los ángulos desconocidos en cada triángulo. Tenemos aquí 4 triángulos, entonces vamos a encontrar la medida de los ángulos, del ángulo B, del ángulo alfa y del ángulo teta. Estas son letras griegas que también sirven para denotar, para presentar, para llamar los ángulos. Tenemos otro triángulo en el B. Tenemos aquí un ángulo recto de 90 grados. Pero miren que estas lineecitas nos dicen que estos dos lados son congruentes, o sea, tienen la misma medida. Tenemos que tener en cuenta las propiedades para ver cuánto miden estos dos ángulos. Bueno, tenemos aquí otro triángulo, 110, 30 grados. Otro triángulo, 38, 90. Bueno, utilizar las propiedades de los triángulos para calcular la medida de los ángulos desconocidos en estos triángulos. Entonces, queda como un reto. Yo sé que usted puede. Lo animo para que lo haga.
continuamos con nuestro segundo punto. Dice, encuentra la medida de X en cada triángulo. Entonces aquí hacemos uso del teorema de Pitágoras para encontrar la medida de X, o sea, la distancia, la longitud de X, que en este caso, aquí X es la hipotenusa, aquí es un cateto, porque recuerde que el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa, Bueno, y viene aquí un problema. Dice el problema, Felipe debe decorar la diagonal de una bandera rectangular blanca de 4 metros por 8 metros con una cinta roja. ¿Qué medida debe tener la cinta? Bueno, un problema para pensar. Entonces, usted puede, lo reto a que lo desarrolle. Bueno, y para terminar aquí la evaluación del aprendizaje, dice, clasifica cada uno de los siguientes triángulos. Halla la medida del ángulo que falta en cada uno y determina la hipotenusa en el triángulo rectángulo. Bueno, entonces tenemos aquí 4 triángulos. Vamos a clasificar cada uno de estos triángulos, si es escaleno, si es equilátero, si es isósceles. Y la medida del ángulo que falta. Y la hipotenusa. Bueno, pero determinar solo la hipotenusa en el triángulo rectángulo, solo en esta. Bueno, cualquier duda o inquietud, por favor aquí debajo de los comentarios, hágamelo saber. Felicitaciones por llegar hasta el final del video y lo animo para que haga conciencia los ejercicios. Nos veremos en una próxima ocasión. Que Dios nos bendiga. Yeah.